Para la clase de esta semana seguimos con el tema de la composición fotográfica, ¿sí? Vamos hoy a ver un tema muy importante en la composición. Ya recuerden que hemos visto ya temas claves de la composición, como son los planos, como son los ángulos fotográficos, como son las reglas fotográficas, o sea, la ley del horizonte, la ley de las miradas y la ley de los tercios. Y hoy vamos a ver otras formas de componer, ¿sí? Existe un sinnúmero de formas de componer en fotografía, ¿sí? Hoy vamos a ver un buen número de esas maneras de componer que son muy importantes para tener en cuenta, ¿sí? Recuerden que la distribución y colocación de los elementos en el formato y la configuración relativa de todos los elementos dan lugar a una práctica infinita de maneras de componer, ¿sí? Recuerden, siempre no podemos olvidar que la fotografía se desarrolla a partir de un rectángulo que podemos usar, digamos, bien sea horizontal o vertical, que podemos usar oblicuo, ¿cierto? Pero que componer es simplemente organizar los elementos aquí dentro de este rectángulo. ¿Cómo organizo yo los elementos dentro de un rectángulo? Esa es la clave de todo. Entonces estas formas de componer, digamos, en su gran mayoría son heredadas de los pintores. Ellos nos han legado estas maneras de componer. Vamos a ver muchas de las más importantes, vamos a hablar un poco de ellas para que les quede claro, y la idea es que aprendan un poco y digamos, pongan en práctica estas maneras de componer, de organizar, digamos, los elementos dentro de un marco fotográfico. Bueno, la primera forma de componer la llamamos la T invertida, ¿sí? Es una composición, como su nombre lo dice, en T invertida. Nos da una simetría bilateral centralizada. La figura inicialmente estática adquiere elevación del fondo. Entonces aquí podemos ver, miren, los pintores lo hacían mucho, jugaban con estos bodegones y ellos generalmente ponían estas botellas y estos elementos en sus bodegones para dar ese concepto de la T que ustedes ven aquí. Aquí en una fotografía podemos verlo como el sillón, ¿sí?, hace las veces de la línea de abajo y este es el paralelo hacia arriba. Esto en una baranda, en una escalera o en un pasamanos o algo, también en muchos de esos elementos, en un pequeño muro de ladrillos, hay muchos elementos, el mesón de la cocina, que nos pueden servir para jugar con este elemento de la T invertida, ¿sí? Tenemos después la composición en U. También es una composición de simetría bilateral, en donde el fondo casi plano acentúa la división central entre los elementos de resalte. La inmovilidad del conjunto puede ser turbada si la iluminación es lateral y si se producen sombras sobre el fondo, ¿sí? Entonces aquí podemos ver más o menos cómo funciona una U. Mire que con los pintores con los mismos elementos, la botella, el candelabro, los objetos de la cocina, ¿sí?, el bodegón que hacían ellos, muy clásico en la pintura, hacían ese tipo de U, ¿cierto? Organizaban sus objetos en forma de U. Ya en la fotografía yo puedo hacer lo mismo, miren, ¿sí? Por ejemplo, una foto de 3 personas podría resolverla de esa manera en U, ¿cierto? Es una manera de resolver una U invertida. Por ejemplo, una mamá, un papá y un hijo, por ejemplo, ¿cierto? Esa foto clásica del niño en la mitad cogido de la mano de los dos padres es una U invertida, ¿cierto? Pueden haber muchos objetos más, elementos con los cuales yo puedo crear esa U. Miren nomás, en la cocina ustedes pueden encontrar muchos elementos para hacer esa U invertida. Ahora tenemos la composición triangular, ¿cierto? ¿Sí? Tiene una leve asimetría, sensación de quietud y recogimiento. Esta composición es muy religiosa. Digamos que gran parte de todos estos cuadros religiosos que se hacían y las esculturas y todo lo que se hacía en el medioevo estaban diseñadas bajo el concepto del triángulo, ¿cierto? De esa composición en triángulo, ¿sí?
Aquí pueden ver esa imagen de la Virgen con el bebé amamantándolo y cómo su cuerpo, su falda, todo genera ese triángulo, ¿sí? Digamos que nuestro cuerpo también podría ser la misma, el mismo formato, ¿no? De generar el triángulo. Aquí tenemos el bodegón, miren, también nuevamente el clásico, la imagen del bodegón, ¿sí? Ahí tenemos la composición a partir del bodegón. Y aquí tenemos a una modelo, ¿sí? También, mire, rompiendo con la simetría, rompiendo con la ley de las miradas, ¿sí ven? Cuerpo para acá, mirada para allá, y digamos manteniendo ese concepto del triángulo, ¿sí ven? El triángulo que lo hace con su pierna alargada y su brazo alargado, ¿ven? Entonces es una forma de crear un triángulo en un plano americano, ¿sí ven? Ahora tenemos la composición en L asimétrica, ¿sí? L asimétrica da una cierta idea de movimiento, es una composición de mucho movimiento. Aquí podemos ver, por ejemplo, la L invertida, ¿sí la ven? El candelabro con el libro, muy clásico también en la pintura. Y miren aquí cómo esta fotografía, pues con la guitarra hace todo el elemento de la L invertida, ¿no? ¿Sí? Entonces un personaje con un objeto, con cualquier cosa, puede generar esta mirada, esta posibilidad de generar la L, ¿sí? Allí podemos ver un plano medio de ella con la guitarra y podemos generar este concepto de la L. Tenemos ahora la composición diagonal, ¿cierto? En donde los elementos se sitúan de manera diagonal. Aquí podemos ver, ¿sí? Como la mazorca, como este objeto está diagonal, y podemos igualmente ver cómo estos músicos están compuestos de tal manera, están organizados de tal manera que queda diagonal. Miren que la foto no hemos hecho un plano aberrado, no hemos girado la cámara, ¿sí? No hemos volteado nuestra cámara para hacer esa foto, de esta mujer, ¿cierto? No se ha girado la cámara, no ha hecho un giramiento. La columna está recta, ¿sí? El horizonte está recto. Es la distribución de los personajes lo que hacen la diagonal. Eso es muy clave tenerlo en cuenta, ¿sí? Aquí vemos otras imágenes en diagonal. Miren la foto clásica sobre la colchoneta en la piscina, ¿cierto? Fotografía de alguien acostado. Muchas veces podemos jugar con esta diagonal para que el cuerpo quepa en un plano general completo. Miren, plano general corto que llamamos nosotros, ¿recuerdan? Plano general corto, cabe el cuerpo completo allí en esa imagen. Y aquí tenemos esta corneta, este plano detalle, ese primer plano de esta mano con la corneta, ¿sí? Que también el instrumento hace un juego en diagonal.